Esperamos a que llegue. Bueno, empezamos cuando me digáis, ¿sí? Bueno, pues buenos días a todas y a todos, especialmente a los compañeros y compañeras que nos acompañan por videoconferencia. Hoy comparezco para contaros los asuntos abordados en el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado esta mañana. En primer lugar, se ha comunicado la puesta en marcha de la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura, que va a permitir diseñar y trabajar una propuesta concreta, compartida y flexible, que separe con claridad los problemas del corto plazo de los problemas estructurales y que podamos discutir y poner en el conjunto de las administraciones públicas, los partidos políticos, las organizaciones sociales, nuestra Universidad de Extremadura y los representantes de los distintos sectores de la sociedad y el diálogo civil. Estamos ante una gran crisis global, probablemente la mayor de nuestra época. La eficacia, la eficiencia, la calidad y la orientación de las políticas que propongamos ahora van a marcar el futuro de nuestro tiempo. No solo deberán influir en nuestros sistemas de salud, sino también en nuestros sistemas económicos, educativos, culturales, sociales y políticos. Por ello, vamos a impulsar sobre los sectores estratégicos de especialización y con valor de futuro en Extremadura en ámbitos clave como la naturaleza y cultura, como el patrimonio, el turismo sostenible, el medio rural, el medio ambiente como valor de la economía verde, economía circular, energías renovables, innovación científica, tecnológica, la agroindustria y la cuarta revolución industrial vinculada a las tecnologías emergentes. Se proponen 3 ámbitos de diálogo. Por un lado, con la sociedad civil. Después, con las organizaciones sociales, patronal y sindicatos en el seno de la concertación social. Y, por último, con los grupos parlamentarios en el seno de una comisión no permanente en la Asamblea de Extremadura para su debate y para la aprobación posterior, en su caso, en el Pleno de la Asamblea. Esta propuesta se elaborará tras escuchar a la sociedad civil, que servirá de punto de partida en la concertación con los agentes sociales. Se negociará con ellos en base a las propuestas realizadas por todas las partes y ese acuerdo con los agentes sociales y económicos propio de la concertación social que tanto se trabaja en Extremadura, se enviará a la Asamblea de Extremadura para su debate, sus propuestas, sus enmiendas y votación final. Como siempre, el diálogo, la transparencia son el eje sobre el que pivota la política del Gobierno de Guillermo Fernández Vara y en estas circunstancias más. Una vez se haya ido avanzando en la gestación de esta agenda, iremos informando puntualmente del desarrollo de la misma. Y otro de los puntos, de los temas a los que ha dado luz verde el Consejo de Gobierno celebrado con anterioridad es un nuevo decreto ley, el decreto ley número 10, que versa sobre medidas urgentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio para la dinamización del tejido económico y social para afrontar los efectos negativos del COVID-19. Los expertos y expertas a nivel internacional señalan que los efectos económicos de esta pandemia pueden provocar la mayor caída del PIB mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, el escenario nos sitúa de nuevo como víctimas de una crisis global que nos afecta muy especialmente como país y sacudiendo nuestro sistema económico y productivo. En el año 2018, los extremeños y extremeñas nos dotamos, tras un gran esfuerzo técnico y parlamentario, de una nueva ley, la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo Sostenible para Extremadura, la LOTUS. Todos los municipios de Extremadura debían adaptarse a dicha ley participada y consensuada,
que dinamizaba nuestro tejido empresarial a la vez que conservaba y protegía nuestros valores. La situación actual hace inviable económicamente para los municipios y por plazos a esa adaptación. Las medidas que se contemplaban en la LOTUS reconocían nuestra realidad socioeconómica y territorial y establecían herramientas para su dinamización. El equilibrio entre lo rural y urbano pasa por una utilización y explotación racional de nuestros recursos y esto lo estableció la LOTUS. Por ello, ahora lo que hacemos es anticipar la aplicación directa de muchos preceptos, dotándolo de la consiguiente seguridad jurídica y de unas reglas claras que permitan su adecuada puesta en práctica e interpretación. Flexibilizamos y agilizamos la burocracia. Se dota de silencio positivo a determinadas licencias, así como establecer claramente el régimen de aquellos usos que no necesiten calificación. Si explicamos el decreto con trazas grandes, buscamos la reducción de la burocracia, la agilización para la implantación de actividades económicas. Pero si concretamos, nos centramos en la descentralización de trámites en municipios de más de 5.000 habitantes o que tengan o pertenezcan a mancomunidades con oficinas de gestión urbanística, para que puedan elaborar, dictar y aprobar las calificaciones en el medio rural. A partir de ahora serán los ayuntamientos y las mancomunidades los que concedan esos permisos, lo que reducirá considerablemente los plazos. Ahorraremos muchos meses. Establecer un marco jurídico cierto para las actividades que, por novedosas, no se encontraban recogidas en los planes generales municipales y que son compatibles con nuestro desarrollo sostenible y que obligaba a que esos planes se pudieran adaptar y conllevaban mucho tiempo y dinero. De esta manera, reducimos considerablemente los plazos, es decir, aquello que no esté expresamente prohibido en los planes generales municipales será autorizable. Se instituye también la licencia de primera ocupación para vivienda, con silencio positivo. Se establece un régimen transitorio flexible para los municipios de más de 10.000 habitantes que tenían planes generales municipales modernos, pero que todavía no estaban adaptados a la LOTUS, que es, como os he comentado, de diciembre de 2018. También se facilita que los ayuntamientos puedan regularizar los asentamientos en suelo rústico. En resumen, actividades como casas rurales, industria agroalimentaria, actividades culturales, educativas, de investigación, energías renovables, residenciales autónomos, todo ello son usos que son compatibles y pueden ser permitidos en nuestro medio rural y sirven para fijar población en el territorio. Todos somos y todas somos conscientes que el tridente formado por el sector agroalimentario, el turismo y las energías renovables son un motor económico en Extremadura y son precisamente a los sectores a los que más beneficiará la puesta en marcha. Por tanto, se hace necesario eliminar trámites burocráticos innecesarios que dificultan el trabajo del sector, dada la situación actual y los efectos que ha tenido en la economía y en el mercado laboral esta pandemia. Queremos actuar como palanca del desarrollo y generación de riqueza y atracción del talento, teniendo en cuenta como pilares fundamentales la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y la fijación de la población al territorio, ejes principales del Gobierno de Guillermo Fernández Vara en Extremadura. Vamos a facilitar y acortar al máximo los plazos para que cuando decaiga el estado de alarma pueda seguir trabajando. Es vital que en verano puedan empezar obras y durante este año 2020. Tenemos que asegurarnos que tras el levantamiento de estado de alarma o el final de la desescalada y la nueva normalidad, igual que hay gente que ha estado trabajando por el cuidado de la salud de las personas, tenemos que encargarnos de trabajar en la salud de la economía, favoreciendo la agilidad y la inversión empresarial en un momento de necesidad y de urgencia. Muchas gracias y a vuestra disposición. Buenas tardes, consejera. Muchas gracias por su intervención y muchas gracias también a los medios de comunicación que nos siguen por videoconferencia.
Pregunta Fabián Vázquez, de Cadena COPE. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Para ilustrar un poco más su explicación acerca de este nuevo decreto, ¿cuánto se reduciría aproximadamente, desde su conocimiento, estos plazos, esta reducción de la burocracia? Es decir, ¿cuánto más o menos, entre comillas, se tarda ahora y cuánto se dejaría de tardar con esta aprobación si ocurre finalmente con este decreto? Buenos días, Fabián. Muchas gracias por la pregunta. Mira, actualmente tú para implantar unas energías renovables, me da igual que sea fotovoltaica que cualquier otro modelo de energía renovable y sostenible en esta región, como en los planes generales municipales que tienen los ayuntamientos son muy antiguos, no existían esas historias, igual que incluso el turismo rural. Para eso ahora se tenía que modificar el Plan General Municipal para que pudiera ser compatible ese uso, en torno a 8 meses o un año. Y a partir de ahí empezaba todo el tema con calificaciones urbanísticas y todo. Todo el primer paso nos lo hemos ahorrado, porque ya no hay que modificar el Plan General Municipal. Siempre va a haber que preguntar a los sectoriales, a los informantes, es decir, sobre todo a medio ambiente, pero toda la parte urbanística inicial nos la hemos ahorrado. Por otro lado, por ejemplo, en el tema de las calificaciones urbanísticas, que se descentralizan una parte en los ayuntamientos y mancomunidades, ahora mismo, por el volumen de calificaciones urbanísticas que entran en la Junta de Extremadura, se viene tardando entre 8 meses y un año. No es lo mismo tener 1000 calificaciones urbanísticas a tener 10. Con lo cual, el tiempo se reducirá en torno a que un ayuntamiento o mancomunidad, si es de la cotidianidad, podrá tardar en torno a 4 meses. Estamos hablando de bajar de un año a 4 meses. Esas son realidades y tiempos que se ahorra en burocracia y en agilización administrativa. Gracias, Fabián. No sé si tienes alguna pregunta más. No. Sobre este asunto no. ¿Sobre otro? Sobre lo que tú quieras. Claro. Vale, bueno, pues era para dejar a los compañeros por si tenían alguna duda más. Sobre, bueno, pues la polémica de las últimas horas, ¿no? A raíz de ese acuerdo entre Partido Socialista, Unidas Podemos y Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral. Luego se sabe que hubo matices. ¿Cuál es la postura del Gobierno extremeño? Bueno, pues Fabián, desde luego la reforma laboral siempre se ha hablado de ella, de la derogación de la reforma laboral. Y siempre se ha hablado que tiene que haber concertación social, igual que la hay en Extremadura. Y esa es la posición del Gobierno de la Junta de Extremadura. Diálogo, transparencia. Y aquellos partidos políticos que no quieran que otros tengan su especial incidencia, ya saben lo que tienen que hacer. Gracias, Fabián. ¿Alguna pregunta más? Sí, José Luis Hernández, de Cadena SER. Sí, consejera, buenos días. En el caso del trámite de los ayuntamientos, eso incluye también no solo las viviendas aisladas, sino también las agrupaciones de vivienda. Hay en algunos casos, en poblaciones de Extremadura, donde se han iniciado por parte de los propietarios esos trámites de legalización que permite la Lotus, estaban a la espera del reglamento y en los ayuntamientos de momento estaban también a la espera de ese reglamento para la legalización. Me imagino, José Luis, que te refieres al Ayuntamiento de Plasencia y de Badajoz. Pues esto va a ayudar mucho, porque hasta ahora lo que decía la Lotus es que aquellos asentamientos irregulares se podían regularizar, ojo, no todos, solo aquellos que estén en el rústico común, pero se tenían que adaptar todo el planeamiento rústico los municipios, y eso lógicamente lleva mucho tiempo. Ahora los municipios pueden hacer planes especiales directamente para regularizar esos asentamientos. También quiero decir que el reglamento de la Lotus, de gestión y ejecución de la Lotus, estuvo a exposición pública. Por el estado de alarma se ha paralizado la contestación de las alegaciones porque se hizo una mesa de trabajo y a lo largo de este año, a finales de este año, también estará ese reglamento. Pero ya te digo que ahora ya van a poder hacer directamente los planes especiales. José Ramón Álvaro, de Canal Extremadura.
¿Qué tal? Buenos días, consejera. Yo dos preguntas. Una relacionada con esto. Este documento, creo que el miércoles se comentó que se le iba a dar traslado a la FEMPEX, me imagino, para que los ayuntamientos lo conociesen. No sé cuál es la opinión, la valoración que le han hecho los ayuntamientos, puesto que esto no sé si también va a conllevar aumentar su carga de trabajo y no sé si están en disposición de personal suficiente para llevarlo a cabo. Y otra cuestión es relacionada con la agricultura. Los agricultores están preocupados por las campañas de la cereza y del tomate, no por el COVID, sino por lo que afecta siempre a los agricultores, que es el tiempo. Entonces, no sé si la Junta, cómo prevé estas campañas, si las prevé un poco mejor de lo que están avanzando algunos agricultores, si hay algún tipo de ayudas directas previstas y bueno, cómo ve el tema de las próximas campañas, también muy importantes para la economía en Extremadura. Bueno, pues en cuanto a la primera pregunta, lógicamente, este decreto ley no solo se pasó a los grupos políticos, como el resto de decretos leyes que ha tramitado el Gobierno de la Junta de Extremadura, sino que se pasó a los presidentes de las diputaciones provinciales, a los agentes sociales y económicos y a la FEMPEX. Y ayer, precisamente, se reunió en la FEMPEX virtualmente la Comisión de Agricultura, Población, Desarrollo Rural, Población y Territorio, a la que asistimos para explicar este proyecto de decreto ley la directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio y yo misma. Estuvimos explicando. Todo esto ya venía en la Lotus, no es nada nuevo, es la aplicación, la anticipación de esa aplicación directa. Como todo, cuando descentralizamos, pues a todo el mundo le cuesta y se pone nervioso porque de repente ya sabes que lo vas a tener que hacer. Pero estos saben que se tiene que hacer en esta ley de diciembre, del 21 de diciembre de 2018. Nos han presentado algunas aportaciones que lógicamente se han tenido en cuenta porque vienen a enriquecer el texto, el proyecto de decreto ley, y porque para eso lo hemos transmitido y lo hemos pasado a los agentes clave que consideramos que les puede afectar. Este decreto ley va a ser muy apoyado porque es una antigua y vieja reivindicación de los ayuntamientos, de la agilización y de la flexibilidad, y esto es lo que hace. Y en cuanto a lo que planteas de las campañas agrícolas, pues evidentemente la Consejería de Agricultura está preocupada por la campaña de la cereza, por los problemas climatológicos. Están ahí, los daños están ahí, se están evaluando, es decir, los técnicos de las OCA, de las Oficinas Comarcales Agrarias, que son los que van a peritar esos daños para el año siguiente solicitar la reducción de los módulos del IRPF, lógicamente están en el territorio desde el minuto cero. Porque además las cooperativas del Valle del Jerte han cogido una muy buena opción, que es comunicar ipso facto por correo electrónico esos daños de las tormentas. Tú ya sabes que lo que es asegurable no es indemnizable y por eso es muy importante la firma de seguros agrarios en esta región y en cualquier otra, sobre todo porque estamos viendo en los últimos años el cambio climático, cómo está afectando. En el tomate, pues si hay problemas de tormenta, el 98% de los agricultores y agricultoras del tomate tienen sus seguros agrarios. Esa es la diferencia entre unos cultivos y otros. La inclemencia azota por igual a todos, pero unos están más cubiertos que otros. Pero la máxima que lo que es asegurable no es indemnizable es lo que hay. La Consejería de Agricultura, sabéis, que invierte 8 millones de euros en el año 2020 para subvencionar los seguros agrarios, que el año pasado hizo un modelo específico con Enesa y con Agroseguros, con la agrupación de cooperativas del Valle del Jerte, con cooperativas agroalimentarias, con la Mancomunidad del Valle del Jerte, para hacer un módulo C específico de la cereza. Yo lo que animo es a que todos los agricultores y agricultoras de esta región sigan haciendo los seguros agrarios, porque es la mejor política de renta agraria frente a la climatología. ¿Alguna pregunta más? Sí, Javier Serrano, de Televisión Española.
Sí, buenos días. Simplemente respecto a esa agenda para la reactivación social, que ustedes ya han dicho que intentan fundamentarla sobre un consenso con el resto de grupos parlamentarios y que de hecho van a iniciar los trámites para ello, ¿contemplan una fecha concreta para que se pueda llevar a cabo una vez aprobada ya? Pues mira, lo que sí te puedo decir es que hoy se ha arrancado, eso no significa que no hayamos recibido muchas aportaciones ya de distintos sectores para esta agenda, pero hoy arranca de manera oficial. Tenemos que trabajar con las aportaciones que nos envíe la gente del sector, de la parte civil de la sociedad. Hay que recordar que ya llevamos 3 reuniones también con la Mesa del Diálogo Civil presidida por Guillermo Fernández Vara, con las organizaciones del tercer sector. Luego iremos a la concertación social. El presidente tendrá que hacer su debate del estado de la región y con todas las incorporaciones iremos a la concertación social y posteriormente a la Asamblea de Extremadura para trabajarlo, para debatirlo, para asumir y mejorar el texto. Sabéis además que vamos a incorporar todas aquellas propuestas también que desde la mesa creada en el Congreso de los Diputados por los grupos parlamentarios para esa reconstrucción a nivel nacional. Extremadura no es algo ajeno a este país y, al igual que existe a nivel nacional, aquí va a existir a nivel regional. Desde luego no hemos parado, no vamos a parar. Durante un tiempo la crisis estuvo centrada en salvar vidas. Cualquier gobierno de este país, cualquiera, ha hecho lo posible y lo imposible para salvar la vida de su gente y ahora toca salvar la economía. Sí, Javier sigue preguntando. Sí, consejera, le vuelvo a preguntar, porque no me ha precisado una fecha en la que pudiera estar esa agenda activa, una previsión de futuro, venga. Es que no te puedo confirmar una fecha concreta porque mentiría. Es decir, está claro que a partir de septiembre tiene que estar esto muy avanzado y empezar en el siguiente debate parlamentario ese trabajo conjunto en la Asamblea. Yo le calculo que para otoño esto estará en la Asamblea de Extremadura. Y previamente tiene mucho trabajo anterior de concertación social. Pues si no hay... Fabián de nuevo. Sí, es sobre lo que preguntaba José Ra acerca del problema con la cereza. La implantación del seguro de la cereza en la zona del Valle sigue siendo aproximadamente del 10%, según estoy leyendo yo en un artículo antiguo, en concreto de finales de 2018. En finales del 18 no estaba implantado el nuevo modelo de seguro agrario. Fabián, ese se impuso, o sea, se trabajó el año pasado. El año pasado subieron el número de pólizas, pero desde luego no es suficiente para cualquier cultivo, sea el de la cereza o sea el que sea. Si tú analizas otros sectores de cultivos, desde luego el modelo de aseguramiento y el aseguramiento está en torno a un 90-95. En el norte de la provincia de Cáceres puedes mirar el tema del tabaco. El tema del tabaco tiene un aseguramiento del 98%. Pues si no hay nada más, muchísimas gracias, consejera, por su intervención y muchísimas gracias también a los medios de comunicación que nos han seguido. Gracias a todos. Gracias a todos y Gracias. a todas.